Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. En breve tenemos esa final de Champions. Estaré comentando el partido, por supuestísimo, en Wembley, en Movistar, desde el viernes, con previa desde el estadio, sábado, en cuanto acabe el partido, desde el estadio también, por supuesto. Palpitando ya esa final, vais a tener muchos vídeos de la final. Y quiero hacer este vídeo, que lo hice en varios partidos de cuartos de las semifinales, que os gustó mucho, así que lo vamos a hacer. A ver qué sale, aunque no lo podemos imaginar. El 11 mezclado de lo que se presume van a ser los 11 titulares entre Real Madrid y Borussia Dortmund en la final de Wembley. ¿Cuántos jugadores serían titulares del Borussia Dortmund en la final de Wembley si jugaran en el Real Madrid? Esa es un poco la pregunta que nos podemos hacer. Lo primero que quiero enseñaros, y quiero vuestra opinión en los comentarios, es, a ver, estas son las alineaciones que yo creo que son bastante seguras. ¿Puede haber algún cambio en el Dortmund? En el Madrid yo creo que no. Courtois, la portería con Carvajal, Rüdiger, Nacho y Mendy. Valverde, Camavinga, Kroos y Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Yo creo que el 11 está, la verdad, clarísimo. No puede llegar Tchouaméni, Militao no está para jugar esta final. Yo creo que no hay ninguna duda que va a ser el 11 de Ancelotti. Cualquier otra cosa sería muy sorprendente. El Borussia Dortmund, Kobel, Ryerson, Hummels, Slotterbeck y Madsen. Emre Can, Savitzer, Brandt, Adeyemi, Sancho y Füllkrug. Yo creo que tampoco hay prácticamente duda. Es verdad que se ha recuperado Malen. Puede haber alguna pequeña modificación en el Borussia Dortmund, pero bueno, ya he puesto por estos dos onces, así que estos dos onces son los que vamos a comparar jugador por jugador. El portero, los defensas, los centrocampistas y los delanteros. Los dibujos son distintos, ya lo vemos entre el del Dortmund y el del Real Madrid, pero bueno, en cualquier caso nos sirve para hacernos una idea más o menos de lo que puede ser emparejar a jugadores unos con otros, que algunos son distintos, evidentemente. Así que lo vamos a hacer ya mismo. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. A ver, la comparativa en los porteros entre Courtois y Kobel, la verdad es que prácticamente yo creo que no hay color. O sea, yo creo que no hay ninguna duda. Me parece Courtois el mejor portero del mundo, así que de momento Courtois a la portería. El lateral derecho tendríamos que emparejar a Carvajal, aquí lo tenemos, que ha hecho una temporada francamente buena, con Ryerson. La verdad que Ryerson ha estado bastante bien, por encima del nivel que se podía esperar, puede jugar también en la banda izquierda, pero es que Carvajal me parece uno de los mejores centrales del mundo ahora mismo, perdón, uno de los mejores laterales derechos del mundo. Como central ha jugado algún partido también, ¿eh? Un poquito ya le desesperada, pero bueno, me quedo con Carvajal, por supuesto me quedo con Carvajal. Para el lateral izquierdo, la comparativa también está bastante claro. Aquí puede haber alguna duda más entre Mendy y Madsen, ¿no? Sería la duda entre, la comparativa sería entre Mendy y Madsen. A ver, Madsen, la verdad que es mejor que Mendy en ataque, pero es claramente peor que Mendy en defensa. A mí Madsen me parece un jugador interesante, me parece un jugador que va muy bien en el ataque, me parece un jugador que cuando juega en el pivote no ha funcionado, pero ¿qué queréis que os diga? O sea, si yo me quedo con un lateral para mi equipo, me quedo con Mendy. Me quedo con Mendy sin prácticamente ninguna duda. Así que me quedaría con Mendy. Vamos con los centrales. Vamos a emparejar. Vamos a emparejar a Rüdiger. Hay que ser muy exactos, ¿eh? O sea que si Rüdiger juega como central por la derecha, que va a jugar como central por la derecha, y Nacho como central por la izquierda, en teoría el central por la derecha del Borussia Dortmund va a ser Mats Hummels. Así que vamos a comparar a Rüdiger con Hummels y luego le haremos a Nacho con Slotterbeck. Bueno, aquí puede haber dudas, ¿eh? Puede haber dudas. A mí me parece que en cualquier caso Hummels, su trayectoria es espectacular. Creo que ha hecho muy buena Champions. Tiene cosas muy buenas. Desde luego a la hora de jugar en el medio campo es superior, porque es un futbolista que puede aportar mucho en el medio campo, pero es que Rüdiger me parece que también es uno de los mejores centrales del momento. Así que me quedo con Rüdiger. En algún momento, si hay una X, lo voy a poner. Voy a dejar a los dos, ¿eh? Pero aquí en este caso es que me quedaría con Rüdiger. La verdad que había alguna duda, pero me voy a quedar con Rüdiger. Y vamos con el otro puesto de central izquierdo, que por un lado es Nacho y por otro lado es Slotterbeck. Aquí, a ver, Nacho, yo con todos los respetos para Nacho, que me parece que ha hecho cuando ha entrado ha estado bastante bien. A mí Slotterbeck creo que es mejor que Nacho. O sea, creo que en el juego aéreo es muy bueno, tiene buen desplazamiento de balón. Yo creo que tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Si hubiera sido Hummels o Nacho, habría más diferencia. Pero en este caso yo me voy a quedar con, y ya digo, respetando mucho a Nacho, que seguramente puede hacer una gran final, me voy a quedar con Slotterbeck. Tenemos una representación del Borussia Dortmund. Slotterbeck. Vamos con el mediocampo. A ver,
no va a jugar, Tchouaméni, así que tenemos que ver a Camavinga, o tenemos que ver, por ejemplo, a Emre Can. Y es verdad que Emre Can es un futbolista que ha aportado mucho cerca de los centrales, que ha tenido bastante juego en el medio campo, pero es que a mí Camavinga me parece mejor, sinceramente. O sea, yo para mi equipo me quedaría con Camavinga. Seguimos, amigos de Mundo Maldini. Esta vais a decir, pero bueno, te has vuelto loco. Los vamos a comparar, evidentemente, de lo que se trata. Toni Kroos por un lado, y aunque Savitzer puede jugar en cualquiera de los dos costados como interior, vamos a compararle con Toni Kroos. Savitzer es buen jugador que tiene muy buena llegada de medio campo, muy de vuelta, pero claro, hablamos de uno de los emblemas del fútbol mundial de los últimos años, como es Toni Kroos. No creo que haya... Es que yo creo que el propio Savitzer me diría, pero bueno, por favor. Así que Toni Kroos que se va al mediocampo. Y luego tenemos, por ejemplo, que podemos comparar también, juegan en posiciones distintas, pero lo vamos a hacer también. Ya digo que como no son exactamente igual los esquemas, pero a Julian Brandt con Jude Bellingham, que Jude Bellingham se mueve por toda esta zona. Pues igual, o sea, a mí me parece que Brandt teniendo bastante calidad para llegar a 3/4 de campo, pues es evidente que Jude Bellingham tiene que estar. Vamos a colocarle en su posición. Y ahora ya sí, vamos a comparar a dos jugadores que van a estar en posiciones relativamente parecidas, como son Jadon Sancho y Fede Valverde. Fede Valverde por aquí y Jadon Sancho, que le tengo por aquí. A ver, ya sé que son muy distintos, son dos jugadores con mucha llegada. Sancho es muy habilidoso para jugar en 3/4 de campo. Yo aquí, entre Valverde y Sancho, siendo tan distintos los dos, voy a dejar una X. Aquí voy a dejar una X. No lo suelo hacer, pero es que aquí me cuesta mucho definirme. Os lo digo sinceramente. O sea, Sancho, los partidos que ha hecho últimamente, la diferencia que ha marcado él prácticamente solo en muchos momentos, sobre todo el partido que hizo contra el Paris Saint-Germain, juega en más posiciones, puede ser incluso más dañino. Valverde tiene mejor disparo. Pero voy a dejar una X a Valverde y a Sancho. Aquí de verdad que me cuesta mucho. Así que entre Valverde y Sancho voy a dejar una X, amigos de Mundo Maldini. Y nos quedan dos. Nos queda Adeyemi, que va a jugar en esta posición con Vinicius. No hay color. Siendo muy bueno Adeyemi, jugando por la izquierda con mucho desborde, pero evidentemente Vinicius, hablamos de uno de los mejores jugadores del momento en el mundo, sin duda. Así que me quedo con Vinicius. Y luego, a ver, como 9, que tampoco es un 9 Rodrigo puro, ni mucho menos, pero es verdad que podríamos ponerle con Füllkrug, ¿no? Con Füllkrug. Aquí podemos tener más dudas, ¿eh? Sinceramente podemos tener más dudas, porque Füllkrug es un jugador que recibe muy bien de espaldas, que se gira muy bien, tiene gol. Rodrigo es mejor. A mí me parece, yo para mi equipo me quedaría con Rodrigo, con alguna duda más, pero con alguna duda más. Así que he tenido que desempatar en todos, menos en uno que no he podido desempatar. En mi equipo sería Courtois, es decir, habría un jugador y medio del Dortmund en el Real Madrid en la final de la Champions, con estos 11 que van a salir. Courtois, Carvajal, Rüdiger, Schlotterbeck, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde o Sancho, aquí no me voy a decantar. Bellingham, porque además que son tan distintos, Bellingham, Vinicius y Rodrigo. ¿Quiere decir esto que el Madrid es favorito? Por supuesto que es favorito. Le voy a dar favorito. Ya os digo que le voy a dar favorito al Madrid. Lo que no sé es el tanto por ciento de favoritismo, pero que voy a dar favorito al Madrid es evidente. Otra cosa es que pueda ganar el partido. ¿Quiere decir, esto que estoy diciendo quiere decir que sea infinitamente superior el Real Madrid al Borussia Dortmund? Pues yo le veo muy superior. ¿Esto quiere decir que vaya a ganar seguro? No. El fútbol, afortunadamente, no es una ciencia exacta y el Dortmund tiene armas, la velocidad del espacio de Adeyemi y Sancho, defender muy bien, tiene armas para intentar ganarle al Real Madrid. Por eso vamos a ver qué porcentaje le doy. Ya veré qué porcentaje le doy. También os dije que ponía más jugadores del Barça que del Paris Saint-Germain en el 11 mezclado, pero que podía ganar el Paris Saint-Germain como así fue. Puede ganar el Dortmund. Por supuesto que puede ganar el Dortmund a un partido al Real Madrid. Esto significa que si jugaran 10 partidos entre ellos, yo no tengo la más mínima duda de que el Madrid ganaría 7. Si jugaran 10 partidos entre ellos a campo neutral, 10 finales seguidas a campo neutral, estos dos equipos, el Madrid ganaría 7 partidos. Yo creo que lo haría. Vamos a ver luego el porcentaje exacto que pongo, pero el Dortmund va a tener sus opciones. O sea, esto no significa que vaya a ganar el Madrid seguro, ni mucho menos. Significa que el Madrid tiene una plantilla infinitamente mejor que el Borussia Dortmund. Eso es lo que pienso, amigos de Mundo Maldini. Por suerte el fútbol es tan
tan apasionante y tan bonito y tan indescifrable que eso tampoco significa nada definitivo, ¿no? En fin, disfrutaremos de la final, tendréis una previa, vais a hacer muchas más cosas desde el estadio, etcétera, etcétera, y mucho más, como siempre. Y el pronóstico, que lo haré en el coche, el día antes de irme a Londres. Un abrazo, chao, 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 chao.